Perfecto. Entonces, nosotros venimos abordando o haciendo un pequeño recorrido de las normas, en el cual comenzamos pues por donde inician todos los requisitos de las normas, que es en el capítulo 4, ¿cierto? Arrancamos por el numeral 4.1, análisis del contexto, donde se habló de lo que era el requisito que establece la norma de que la organización debía identificar factores tanto internos como externos que podrían tener influencia sobre el desempeño del sistema de gestión tanto de calidad como ambiental y el de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Ahora estamos en numeral 4.2, que es el de partes interesadas, y habíamos trabajado la semana pasada 4.3, que era el alcance del sistema integrado de gestión. Todo esto como antesala al numeral 4.4, que es el numeral donde tenemos la mayor cantidad de trabajo en estos primeros resultados de aprendizaje de la competencia, porque ya el numeral 4.4 lo que busca es que nosotros, como diseñadores del sistema de gestión, identifiquemos los procesos que se desarrollan en la empresa y, aparte de esos procesos, identifiquemos las actividades que se llevan a cabo dentro de esos procesos, los controles, los recursos, los riesgos y oportunidades asociados con estos procesos. Entonces nosotros primero estamos haciendo, como quien dice, el trabajo previo en análisis de contexto, en identificación de partes interesadas, puntualmente dos componentes importantes que son las necesidades y expectativas. No, por favor, silenciar los micrófonos. Necesidades y expectativas, alcance del sistema integrado de gestión y posteriormente desarrollaremos el enfoque a procesos. ¿Listo? Entonces hoy nos encontramos ubicados sobre numeral 4.2, partes interesadas. Primero que todo, vamos nosotros a contextualizarnos un poquito en cuanto a lo que son las partes interesadas. ¿Qué son las partes interesadas? Jaime, ¿me colaboras con la lectura de la definición que tenemos en la presentación? Persona u organización que puede verse afectada o percibirse como afectada por las decisiones o actividades que realiza nuestra organización. ISO 9000-2015, también conocido como esta que los van a ceder. Ay, caramba, ahí nos traicionó el inglés. Bien. Listo, entonces, gracias, Jaime. En esa última parte, dice también conocido como stakeholders. Los stakeholders, que son también las mismas partes interesadas. Unas personas lo dicen en inglés, otros lo dicen en español, como se sientan más cómodos, pero estamos hablando de exactamente lo mismo. En gestión de proyectos se les conoce como gestión de los grupos de interés. ¿Bien? Entonces, una parte interesada, como lo menciona la definición, son personas u organizaciones que pueden afectar o verse afectadas por las actividades que nosotros como empresa hacemos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Para el sistema de gestión, y este fue un cambio que vino ya en la 9001 en la versión 2015, en la 14001 en la versión 2015, y en la nueva 45001, porque la OSHA, que era la que estaba vigente, la que existía antes como la favorita en sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, no incluía este componente tampoco. Esto hace parte de las novedades de estas versiones, atendiendo a lo establecido en el anexo SL. ¿Listo? Entonces, partes interesadas, muchas. Inclusive el tema de partes interesadas no es una definición que se acerca únicamente a lo que es el contexto de la organización. Por ejemplo, alrededor de una familia hay unas partes interesadas, alrededor de una casa hay unas partes interesadas, alrededor de una comunidad hay unas partes interesadas, es decir, alrededor de cada uno de los núcleos o grupos que uno pueda conformar, existen unos ciertos grupos que tienen un interés implícito o explícito, directo o indirecto, en las labores que se desarrollan, ¿sí?, en las empresas. Entonces nosotros debemos identificarlas o saber quiénes son nuestros grupos de interés, quiénes son nuestras partes interesadas para poder gestionarlas correctamente. ¿Por qué? Porque una inadecuada gestión de las partes interesadas puede condicionar la continuidad de cualquier negocio, ¿sí? Es decir, por ahí dicen, o hay un dicho que dice que a los
a los amigos cerca y a los enemigos mucho más cerca. Entonces uno como organización debe conocer quiénes son sus amigos y quiénes podrían estar en contra en determinado momento, quiénes van a jugar a favor, quiénes van a jugar en contra y cómo voy a manejar a cada uno de estos actores para garantizar la continuidad de mi negocio, en la ejecución de mis procesos, en mi desempeño ambiental y en mi desempeño en la gestión de seguridad y salud del trabajo. Bien, ¿estamos bien hasta aquí? Sí, señora. Listo, entonces, cuando nosotros hablamos de partes interesadas, ¿sí? Debemos irnos automáticamente a nuestra norma, ¿cierto? Ahorita la vamos a revisar. Pero entonces, antes de nosotros revisarlas, debemos entrar en contexto de algunos términos que se repiten de forma frecuente cuando hablamos de partes interesadas en el contexto de los sistemas de gestión. En el contexto de los sistemas de gestión, siempre que se habla de una parte interesada, esto va acompañado de los términos necesidades o expectativas. ¿Cómo debemos entender nosotros las necesidades o expectativas? Debemos entenderlo como aquello que esperan la parte interesada. Si yo soy la organización, es lo que espera una parte interesada de mí, lo que ellos esperan que yo haga, lo que ellos esperan que yo les facilite o les dé. ¿Sí? También tenemos que hablar de lo que tiene que ver con requisitos a cumplir, porque normalmente las necesidades, particularmente las necesidades, están ligadas a requisitos explícitos que la organización debe cumplir en torno a las necesidades o expectativas. Entonces, yo tengo que saber qué requisitos hay asociados con la necesidad de mis grupos de interés. Otro término que yo debo acuñar en lo que tiene que ver con gestión de las partes interesadas es el tema de riesgos y oportunidades, porque inevitablemente yo tengo que identificar cuáles son los riesgos asociados a la gestión de los grupos de interés que yo tengo y las oportunidades que la correcta gestión de estos grupos de interés me puede traer a mí para el desempeño de la organización. Bien, en términos de gestión del riesgo, ISO 31000 define la palabra riesgo como la incertidumbre en el logro de los objetivos. Es decir, cualquier cosa que pueda condicionar el logro de los objetivos que yo he establecido se constituye como un riesgo. ¿Sí? Por otro lado, una oportunidad es cualquier situación que puede representar una ventaja significativa para el desempeño de la organización y el logro de sus objetivos. Entonces, aquello que me amenaza es un riesgo y aquello que me puede facilitar el camino es una oportunidad. Bien, entonces nosotros tenemos que ver qué riesgos hay asociados al incumplimiento de los requisitos asociados con las necesidades y expectativas de los clientes, proveedores, accionistas, etcétera, de los cuales vamos a hablar ahorita. Bien, entonces, necesidad o expectativa, lo que espera la parte interesada. Requisito es aquello que yo debo cumplir y que es una obligación. Y si está asociada a una necesidad, aún más se vuelve una obligación. Riesgos y oportunidades son lo que tiene que ver con el incumplimiento de las necesidades, ¿bien? O asociadas al cumplimiento de las necesidades. Riesgo, incumplimiento, oportunidad, cumplimiento. ¿Listo? Entonces, se habla de unas partes interesadas muy puntuales, ¿no? O unas partes interesadas que son del conocimiento de todo el mundo. En el centro o en el foco de todo siempre vamos a tener nosotros a la organización, ¿bien? Siempre vamos a tener a la organización porque de la organización es que se desprenden todas estas relaciones, ¿sí? Entonces, una de las principales partes interesadas que se encuentran en torno a las organizaciones son los clientes. ¿Por qué? Porque los clientes son aquellos a los que están destinados los productos o servicios que la organización ha decidido fabricar o prestar. ¿Sí? Bien. Entonces nosotros siempre vamos a tener dentro de la organización unos clientes. De hecho, en una organización sin clientes se desmorona rapidito. ¿Listo? A menos que sea una organización de papel. La segunda parte interesada que normalmente se gestiona, y es una parte interesada principal e importante porque tiene influencia tanto a nivel de las actividades de la organización y también tiene influencia sobre el cliente, es el trabajador. ¿Bien? El trabajador es una de las partes interesadas principales. Listo.
Otra parte interesada o otra persona o grupo de personas que puede afectar a la organización o verse afectada por el desempeño de la organización son los accionistas, los propietarios, los dueños, como exista la figura máxima en lo que tiene que ver con constitución de la empresa. Bien. Otra parte interesada que aparece es el medio ambiente como un contexto dinámico, ¿sí? Aquello que rodea a la organización puede verse influenciado positivo o negativamente, y también ese medio ambiente en el que se encuentra ubicada la organización puede afectar el desempeño de la organización. Bien, y yo debo saber cómo estoy jugando aquí, sobre todo con esto, que es un elemento que la organización no puede controlar al 100%. Bien, muy relacionado con el medio ambiente aparece otra parte interesada importante para las organizaciones y tiene que ver con la sociedad, las comunidades que se encuentran en la zona de influencia donde la organización desarrolla sus actividades, pueden condicionar la continuidad de las actividades que la organización viene realizando. Y por último, en este lado, pero no menos importante, está el gobierno, porque el gobierno ejerce sobre la organización unas funciones de vigilancia y control a través de unos entes descentralizados que son a través de los ministerios, superintendencias y secretarías, ejerce vigilancia y control sobre la organización en cuanto al cumplimiento de requisitos legales que son de orden nacional o de acuerdos internacionales. No quiere decir que este grupo de 6 stakeholders que aparecen aquí sean los únicos o las únicas partes interesadas asociadas con la organización, no, pero sí son los principales grupos de interés que normalmente la empresa debe focalizarse para gestionar. ¿Bien? Bien, entonces les hago una pregunta. Si nosotros quisiésemos asociar estos grupos de interés que tenemos ahí con los sistemas de gestión que nosotros estamos desarrollando, ¿con qué sistema de gestión asociarían ustedes, por ejemplo, el cliente? ¿Qué sistema de gestión se encargaría de manejar las relaciones con el cliente? El de la parte de calidad. El sistema de gestión de calidad. 9001 es la norma. Bueno, Sistema de gestión de calidad. Sí, señor, sí. Perfecto. Trabajador. 45001. 45001 es la norma. ¿Cuál es el sistema de gestión? Sistema de seguridad en salud. De seguridad y salud del trabajo. De seguridad y salud del Sistema de trabajo. gestión de seguridad y salud del trabajo. Los accionistas. 9001. Seguridad y salud del trabajo. Calidad. ¿Calidad? Sí. Ok. ¿Y será que en los sistemas de gestión de seguridad, salud y en el sistema de gestión ambiental no hay roles que deban asociarse con las funciones de la alta dirección? Yo digo que sí. Todos, los accionistas entran a ver con todos los sistemas de gestión, el sistema de gestión integrado. Exacto. Es que igual todo Perfecto, todo va como agarradito de la mano. Lo uno conlleva lo otro. De una u Entonces, otra manera están involucrados. Ok, entonces eso quiere decir que los accionistas son una parte interesada que está relacionada con todos los sistemas de gestión que se implementen en la organización. Medio ambiente, una parte interesada principal para qué sistema de gestión. 14001, medio ambiente. Ok, 14001, el sistema de gestión de... Sistema de gestión de medio ambiente. Perfecto. Sociedad. Sistema de gestión de calidad. A la sociedad incluye también la parte ambiental y también Ambiental y seguridad y calidad. salud del trabajo. Ambiental. Involucra a los tres. Seguridad y salud en el trabajo ahí. Y Calidad. lo que tiene que ver con Calidad. un sistema de gestión que ustedes todavía no conocen, pero que en algún momento lo hablarán. Es el sistema de gestión que tiene que ver con responsabilidad social empresarial ISO 26000. ¿Ya? Entonces, las organizaciones también gestionan comunidades a través de responsabilidad social. ¿Bien? Entonces, tiene que ver con todos los sistemas de gestión, pero sería
parte interesada principal de lo que tiene que ver con responsabilidad social. ¿Bien? Gobierno. Gobierno es con toda la integralidad, porque todo el gobierno es el que verifica que se dé cumplimiento a cada una de las exigencias del sistema de gestión. Ok, perfecto. Bueno, en realidad el gobierno no verifica el cumplimiento del sistema de gestión a menos que se trate del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es sobre el único sobre el cual tiene verificación directa y funciones de vigilancia y control. Pero sí tiene que ver con la vigilancia del cumplimiento en los requisitos legales. Bien, entonces, Sí. cuando nosotros estamos hablando de partes interesadas, que yo sé que existen unos clientes, que yo sé que existen unos trabajadores, ¿a quiénes debo considerar yo para incluirlos dentro de mi foco de gestión? Debo tener en cuenta que debo considerar siempre cuando estoy pensando o estoy desarrollando la identificación de partes interesadas, que debo considerar a aquellas personas que tienen alguna responsabilidad operativa o fiscal sobre la empresa, aquellas personas que tienen influencia para impedir o impulsar la actividad de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, los mismos accionistas o, en su defecto, ONGs que hacen parte de actores de la sociedad, ¿cierto? Las ONGs representan grupos sociales que buscan de un modo u otro garantizar o impedir la realización de ciertas actividades. Por ejemplo, si usted trabaja en una petrolera, usted va a tener siempre enfrente a quién, a qué organización se les ocurre, qué ONG siempre está dando lidia por ahí con las petroleras y con las mineras y con las pesqueras. Es bastante famosa, la mencionan en muchos programas de televisión. Ecopetrol. No, esa sería una petrolera, pero una ONG que siempre está pendiente de monitorear la ejecución de actividades por parte de las grandes empresas y denuncia cuando esas grandes empresas están infringiendo algún tipo de normatividad que puede deteriorar el medio ambiente. Es una Human ONG Rights bien Watch. famosa. Human Rights Watch. Ese es el Observatorio de Derechos Humanos de la ONU. Ese es para derechos humanos. Pero estamos hablando, por ejemplo, de Greenpeace. ¿La han escuchado? Sí, pero siempre la había escuchado en la parte, o enfocado siempre en la parte marítima. Sí, no solamente para la parte marítima. Greenpeace tiene diferentes frentes de acción, como por ejemplo deforestación, ¿sí? Deforestación, caza, pesca, ¿sí? Entonces, sobre todo la pesca ilegal es por lo que de pronto una de las labores donde más se les reconoce, pero también está presente en actividades de carácter ambiental en lo que tiene que ver con la deforestación. Bien, entonces, por ejemplo, una empresa que intenta trabajar o talando bosques nativos, ahí inmediatamente va a haber presencia de algún tipo de ONG que se esté encargando de defender los derechos de ese recurso natural. Vayámonos, por ejemplo, al caso de Minesa, que Minesa está intentando entrar a dónde aquí en Colombia, o ya entró. ¿No han escuchado de Minesa? Profe, ni esa primera vez que la escucho, sinceramente. Yo también, profe, yo no lo había escuchado. Bueno, me gustaría que leyeran un poquito acerca de la situación del páramo de Santurbán. Sí, Bueno, Minesa es uno de los... o sea, sé cuál es la situación del páramo Santurbán, pero no sabía que la empresa, que específicamente la empresa, esa era la que estaba haciendo, tratando de hacer la explotación. Tratando, ya entró, ya le fue entregada la licencia en concesión de los terrenos del páramo para explotación. Entonces, frente a situaciones como esa empresa particularmente tiene unos grupos de interés que gestionar, ¿cierto? Dentro de esos grupos de interés que gestionar van a aparecer, por ejemplo, muchas fundaciones en esa zona de influencia que
estén trabajando por los derechos de restitución de las tierras del páramo, la protección de los cuerpos de agua que se encuentran en el páramo, la protección de los ecosistemas nativos del páramo, etcétera. Entonces van a haber personas o empresas o ONGs o fundaciones que se van a encargar de impedir o impulsar, ¿bien?, la actividad de ese tipo de empresa. Entonces ellos deben saber cómo gestionarla. ¿Bien? Entonces ellos deben saber cómo gestionarla, porque esta parte aquí es fundamental para el desarrollo de las actividades de la empresa cuando aparecen estos roles o estas personas, estos actores dentro de la gestión de la empresa que pueden condicionar o hacer fluir las actividades. ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta yo? Debo tener en cuenta personas y empresas que se encuentran ¿dónde? En la zona de influencia. Y esto tiene que ver mucho también con la parte de responsabilidad social empresarial. Por ejemplo, cuando hay empresas que provienen de otros lados y se van a situar a hacer actividades dentro de una zona que tiene unas características muy específicas, el gobierno ha establecido dentro de algunos de los requisitos de responsabilidad que se generen vacantes o plazas de empleo para personas que vivan en la zona de influencia, que sean de la región o del sector donde la empresa está influenciando. Bien. Debo tener en cuenta también clientes reales o potenciales que están ubicados en el segmento de mercado donde la empresa interviene, porque yo puedo identificar necesidades explícitas que se tienen hoy o necesidades implícitas o potenciales provenientes de clientes que podría yo captar, ¿sí? Cuando esté analizando mis procesos. Debo tener en cuenta, por ejemplo, proveedores actuales o futuros que podrían atender necesidades de bienes y servicios que mi organización tiene. Debo tener en cuenta personas que ejercen un rol de representación, ¿sí? Y estas personas que ejercen un rol de representación son aquellas que tienden a condicionar el ejercicio de muchas actividades dentro de la organización. ¿Bien? ¿Quiénes son esos o quiénes ejercen normalmente los roles de representación? Las agremiaciones, los sindicatos y las asociaciones. Debo tenerlos yo en cuenta como una parte interesada que debo saber gestionar para que juegue a favor de la empresa en las condiciones que la empresa necesita que esta figura representativa aparezca en la gestión organizacional. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Algún comentario respecto a alguno de estos puntos? No, profe, no hay comentario. Ok. Eso veo. Bien. Entonces debemos entender que así como existe un contexto externo en el que yo encuentro riesgos, ¿verdad?, y oportunidades, y un contexto interno en donde encuentro fortalezas y debilidades, también existe un contexto externo para las partes interesadas y un contexto interno para las partes interesadas. Y en función de si es externo o externo, yo sabré si tengo pues los recursos necesarios para gestionarlos correctamente. En el círculo interno o más cercano a la organización, ¿a quienes tenemos? Tenemos a los accionistas, a los empleados, a los subcontratistas, y jugando un rol dual tenemos a los proveedores, porque los proveedores entran a ser parte de la empresa en el momento que se les contrata. Las comunidades interactúan directamente con la empresa por el tema de zona de influencia, y los consumidores porque se piensa en ellos al momento de constituir la estructura. Pero si le colocamos la lógica, interno simplemente tenemos a los accionistas, bien, a los empleados, a los subcontratistas y a los proveedores, pero de servicios que entran a desarrollar sus actividades al interior de la organización. Bien. Ahora, ¿qué partes interesadas externas pueden tener influencia sobre la organización o la organización influir sobre ella? Los medios de comunicación afectan a la organización en torno a la imagen. La imagen de una organización se puede ver afectada por la percepción que el medio de comunicación tiene y el manejo que el medio de comunicación le da a la información de la empresa. Pueden afectar significativamente a la empresa.
¿Qué otra parte interesada aparece? De la cual estábamos hablando, las ONG y los activistas, ¿sí? Los consumidores aparecen internos y aparecen externos, pero son más que todo externos. Los grupos religiosos. ¿Por qué los grupos religiosos aparecen aquí? Porque resulta que movimientos religiosos pueden condicionar la continuidad de un negocio en un sector donde esté ubicado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y tiene que ver también con el tema de los grupos sociales. ¿Ustedes se acuerdan lo que el movimiento que hubo aquí en Barranquilla con las discotecas en el sector de la calle 84? ¿Han escuchado sobre eso? Sí, que estaban en una zona residencial y que la bulla y la gente hacía actos indebidos en la mitad de la calle. Ok, entonces alrededor de ese tipo de negocios en su zona de influencia había, había unos grupos que se activaron y se agruparon, valga la redundancia, para impedir las labores de ese tipo de empresas, ¿verdad? Pasó también con una empresa de repostería de aquí de Barranquilla muy reconocida. En este caso no fue un grupo religioso, sino que fue una comunidad. Fue Margarita Sayede Jacir. ¿Alguien conoce el caso de Margarita Sayede Jacir en Barranquilla? No, no, no. No lo conoce. Margarita Sayede Jacir hace algunos años instaló una sede que funcionaría como su planta de producción principal en un sector del norte de la ciudad, no teniendo en cuenta que en el plan de ordenamiento territorial ese sector donde se estaba ubicando tenía una connotación de sector residencial. Listo, en un principio las instalaciones y las actividades no representaban aparentemente ningún tipo de incomodidad para las comunidades hasta que comenzaron a llegar los vehículos que cargaban los postres que ellos fabricaban para trasladarlos a los puntos de venta. Entonces comenzó a haber también vertimientos de aguas de parte de los vehículos. Ustedes saben que los vehículos en que se transporta alimentos son vehículos refrigerados. Los vehículos refrigerados tienden a gotear agua y refrigerante, ¿sí? Y cuando están detenidos en un tiempo prolongado, la cantidad de agua y refrigerante que gotean es mucha. Si le sumamos a eso los vertimientos que venían del interior de la empresa, eso comenzó a generar molestias en las comunidades, ¿verdad? A los vecinos, y los vecinos comenzaron a denunciarlos. ¿Denunciarlos con quién? Ante medios de comunicación y ante las autoridades de control. Entonces, esta empresa, teniendo en cuenta la influencia de esas comunidades, los medios de comunicación y de las autoridades de control, se vio forzada a modificar su sede, a cambiarse para otro lado, donde sí pudiese funcionar bajo las condiciones que necesitaba sin afectar a nadie, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros identifiquemos y gestionemos adecuadamente las partes interesadas, porque pueden jugar a favor o en contra, ¿ya? Es más, cuando una empresa trabaja por proyectos, parte de la planificación del proyecto implica identificar a los grupos de interés para poder establecer los mecanismos de gestión adecuados. Cuando una empresa tiene proyectos y los proyectos están en comunidades de manejo especial, por ejemplo, comunidades indígenas, asentamientos indígenas, o comunidades que están en zonas de protección, lo primero que tienen que hacer las empresas que van a intervenir en esas comunidades son las denominadas consultas previas en las cuales intentan conocer directamente cuáles son las necesidades de esa comunidad y ver cómo a través del proyecto que se va a desarrollar se puede ayudar a satisfacerlas de un modo u otro. Bien, entonces siempre nosotros debemos conocer quién nos rodea y con quién estamos trabajando para poder saber si esas personas, esos roles que identificamos van a jugar a favor o en contra de nosotros, y cómo hacer para que el que está en contra juegue a favor. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué debemos considerar nosotros? Debemos de cada parte interesada determinar cada uno de estos puntos: necesidades, expectativas, cómo se ve o percibe
o es decir, cómo se ve afectado por el sistema de gestión integral, cómo esta parte interesada afecta al sistema de gestión integral. Ejemplo, los proveedores. ¿Qué necesitan? Pedidos claros, es decir, que la información que yo le facilito de los pedidos que le voy a hacer y que ellos me van a despachar esté clara, ¿verdad? La referencia, la cantidad, el tiempo, toda la información asociada al pedido que sea clara. ¿Qué esperan? Que yo le cumpla con los pagos, es decir, que si yo le dije que le iba a pagar en 30 días, le pague en 30 días o menos. ¿Listo? ¿Cómo puede esto afectar o verse afectado por el sistema de gestión? Pues, si no mejoran la planificación de los pedidos, eso puede afectar al sistema de gestión. ¿Bien? Entonces nosotros siempre debemos pensar, teniendo en cuenta la parte interesada, qué es lo que qué es lo que va a necesitar, qué es lo que espera, pero primero trabajamos sobre la necesidad, porque la necesidad es lo explícito, lo que está ahí, lo que todos conocemos, o que es fácil de conocer, y sobre lo cual la empresa tiene que comenzar a trabajar, y después identifica la expectativa. Bien, ahora sí, ubiquémonos en las normas, ustedes que tienen las normas a la mano. Bien, se van a ubicar en el 4.2 y me van a confirmar, alguien me va a colaborar con la lectura del 4.2 en 45.001, por favor. No, profe. ¿En cuál año? En la norma ISO 45.001. Comience, profe. Yo leo en la 14.001, Listo, señor. dale. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas. La organización debe determinar a las otras partes interesadas, además de los trabajadores que son pertinentes al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. B. Las necesidades y expectativas pertinentes, es decir, los requisitos de los trabajadores y de las otras partes interesadas. C. ¿Cuáles de estas necesidades y expectativas son o podrían convertirse en requisitos legales y otros requisitos? Ahí termina, bro. Listo. Jaime, 14.001. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La organización debe determinar a las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental. B. Las necesidades y expectativas pertinentes, entre paréntesis, es decir, requisitos de estas partes interesadas. C. ¿Cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos? Ya. Ok, listo. Y ahora vamos a la 9.001. Yanine, ¿tienes la 9.001 a la mano? Sí, debido de su efecto o efecto potencial en las capacidades de la organización de proporcionar regularmente el producto y servicio que satisfagan los requisitos del cliente y los legales, el reglamentario aplicable de la organización debe determinar las partes interesadas que son pertinentes del sistema de gestión de calidad, los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de calidad. La organización debe realizar el seguimiento de la revisión de la información, sobre todo de las partes interesadas y sus requisitos pertinentes. Ok, listo. Entonces, se dan cuenta que hay similitudes en las tres normas, pero hay una norma que hace una salvedad específica sobre su parte interesada principal. ¿Cuál es esa norma? Que dice puntualmente cuál es su parte interesada principal. La 9.001. ¿Segura? Es la 14.001. Es la 14.001. Dice que las partes interesadas son pertenecientes al sistema de gestión ambiental. Última palabra. Otra, estoy diciéndole que hay una norma que habla puntualmente, le coloca nombre claro a su parte interesada principal. Y se refiere al resto como demás partes interesadas. ¿Cuál es esa norma que es clara y tajante al decir cuál es su parte interesada principal?
La norma técnica colombiana, la ISO 14001, señor. ¿Seguro? No, es la 45001, que habla principalmente de los ¿Qué parte trabajadores. interesada principal? La Exacto. 45001 que habla del Los sistema de trabajadores. gestión de seguridad y salud en el trabajo. Exactamente. La 45001 es muy puntual al momento de decir cuál es su parte interesada principal. Principal. Bien, lo que no quiere decir que desconozca al resto de partes interesadas, al contrario, las menciona, pero le da prioridad, prelación a las necesidades y expectativas de los trabajadores. Ahora, si menciona puntualmente a los trabajadores, ¿será que será cualquier tipo de necesidad de los trabajadores o serán las necesidades de los trabajadores en función a qué cosa? ¿Cómo fue que dijo, señor? A su trabajo. ¿Será a su trabajo y a qué? Repito el cuestionamiento. Sí, por ¿Será favor. que cuando la 45001 habla de que es importante identificar las necesidades y expectativas de los trabajadores, se está refiriendo a todo tipo de necesidades o expectativas o a unas necesidades y expectativas puntuales que se deben gestionar desde ese sistema? Son Todo puntuales, lo habla específico. O sea, yo supongo de que todo tiene que ser basado a su rol laboral. Al contexto laboral, ¿cierto? Claro, tienen que ser puntuales y aterrizadas al contexto laboral. Entonces quiere decir que son las necesidades o expectativas del trabajador en función al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, aquello que yo puedo gestionar desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o desde los sistemas de gestión que yo tengo implementados, porque el trabajador también aparece como una parte interesada del sistema de gestión de calidad. Claro, basándose en los requisitos de la organización, establecidos por la organización. Exactamente. A los requisitos establecidos por la organización y a aquellos requisitos que la organización debe cumplir porque está obligada a hacerlo, ¿cierto? Exacto. Entonces, Sí. por ejemplo, el pago o remuneración justa y puntual, ¿será una expectativa de los trabajadores o será una necesidad? Es una necesidad, no puede ser expectativa. Es una necesidad porque todos trabajan por un sueldo, nadie va a trabajar de gratis. Eso por un lado. Y por otro lado, la empresa está obligada legalmente a garantizarlo. Exactamente, a darle su pago, porque si le están sirviendo, pues lo más lógico es que tiene que ser remunerado. Exacto, No, remunerado y bajo unas condiciones específicas. Pero es que ahí no se habla de lógica, ahí se habla de que el recurso legal dice que deben darle la remuneración específica y tienen que darlo. Exactamente, por eso les digo. Entonces, cuando ya algo que pareciera una necesidad está atada a un requisito, ya deja de parecer una necesidad y es una necesidad. O sea, no es que yo creo que es una necesidad, es que si ya está atado a un requisito, es una necesidad. ¿Sí? Eso en función del trabajador, ¿verdad? Si nos vamos de pronto a función del cliente, ¿sí? Si el cliente me lo dijo, me lo especificó cuando me contrató, yo se lo prometí en la cotización, yo se lo escribí en el portafolio, está en la información que yo entrego o está en la información que el cliente me entregó al momento de contratarme y yo lo acepté, ya no es una expectativa, es una necesidad, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, vamos a hacer este ejercicio pequeño. ¿Quiénes de ustedes han viajado en transporte especial para irse para Santa Marta o para Cartagena? Yo también. Entonces, bueno, listo. Entonces, cuando ustedes contratan ese servicio, ustedes establecen unas condiciones, ¿cierto? Por ejemplo, si es un servicio puerta a puerta, ¿qué información le dan ustedes a esa empresa para contratarlo? ¿O qué información comparten ustedes con la empresa para establecer el contrato? La dirección de la casa.
la dirección de Ajá, que destino. vengan a buscarme a cierto lugar específico, que me lleven a cierto lugar específico, es decir, Una establezco hora origen y específica. destino. Ahora, la hora de Que me recojan servicio. a una hora específica y que sea oportuno, ¿cierto? Sí. ¿Qué más? Que esté en buen estado. Que establezco requisitos en cuanto a las condiciones del vehículo. Que tenga aire acondicionado, que tenga una silla cómoda, que pueda llevar mi Un maleta. número de teléfono por si le llega a suceder algo y no llega a tiempo. Señor. Ok, eso Uno eso también se le puede menciona, por establecer, ejemplo, diga. uno también le puede establecer cuántas paradas, por ejemplo, si uno quiere llegar a tales lugares para hacer varias visitas Sí. en la ciudad Bueno, mira, donde uno va a ir. eso que menciona Wilfrido y lo que acaba de mencionar Jaime, es una necesidad, serán necesidades siempre y cuando usted establezca el contrato, lo haga saber, ¿sí? Porque si, por ejemplo, Jaime no le hace saber al conductor o a la empresa de transporte que va a hacer algunas paradas antes de llegar a su destino, eso ya se transforma en una expectativa. Usted espera que el vehículo se detenga en ciertos puntos, lo que no quiere decir que el vehículo se vaya a detener en ciertos puntos porque usted no lo estableció al principio cuando tomó el contrato de transporte. ¿Sí me hago entender? El otro tema, si yo no dije lo que mencionaba Wilfrido, que tenga aire acondicionado, que las sillas sean cómodas, a mí me pueden mandar cualquier vehículo, ¿cierto? Porque lo que yo contraté fue un servicio de transporte que me recoge en tal lado y que me lleva a tal lado a tal hora. Al decir eso, yo no estoy diciendo si las sillas son cómodas, si va a tener aire acondicionado, si va a hacer algunas paradas, si el conductor sabe algún tipo de información adicional de los sitios que vamos a visitar. ¿Sí me hago entender? Es decir, hay cosas que deben ser explícitas para que sean entendidas como una necesidad. Si no son explícitas, pero se pueden llegar a cumplir, se transforman en expectativas. ¿Sí me hizo entender en ese punto? Porque si Sí, yo solo profesor. contrato transporte, se van a limitar a las características de un servicio de transporte. Pero si yo voy a darle atributos adicionales, esos atributos, si yo no los menciono, no se asumen como necesidad, sino como expectativa. Claro, él debe dejar especificado todo en el contrato. Exactamente. Si no especifica todo en el contrato, aquello que no especificó, pero supone que va a pasar, es una expectativa. ¿Quiénes han viajado al interior del país? Yo, Dice una manito por ahí, yo. ¿A dónde han ido? España. al interior del país. Eso no es el interior del país. Perdón, Medellín. Quitanera. Oiga, ya quisiera yo ir al interior del país. Mira, ya sabes que ya conociste a Cristiano Ronaldo, cálmate. Bogotá, Medellín, Yo creo que Bucaramanga. ya fue a Madrid, Cundinamarca. Señor, yo he ido a Cartagena, Santa Marta. Eso no es el interior del país. De la costa atlántica, Jaime. Al interior. Sí, al interior, allá al calzoncillo. ¿Ustedes no han notado que la región andina tiene forma de calzoncillo? Bueno, Sí, pero mejor digamos la nevera. te hago una pregunta. Bueno, porque de pronto, pues, ¿quién fue a Medellín? ¿Quién fue a Medellín? ¿Quién ha ido a Bogotá? ¿Quién ha ido a Pereira? Que son ciudades, por ejemplo, de un clima un poco más templado que el de nosotros. Saben que, por ejemplo, los transportes como los taxis permanecen con las ventanillas abajo. Y la mayoría de estos vehículos no tienen aire acondicionado o no lo tienen funcional. ¿Cierto? Claro. Que para ellos, Sí, cuando llega una agradable, Aquí no se puede hacer eso. Te montas en el carro a mediodía y quedas como huevo frito. Exactamente, pero estamos haciendo la comparación de que, por ejemplo, para ellos, para las personas que toman ese servicio de transporte allá en esas ciudades, el aire acondicionado no es una necesidad, ¿verdad? Exactamente, por la condición. Entonces vamos a suponer
vamos a suponer que usted viene de allá para acá, usted vive en el interior del país y va a hacer un paseo para acá, para Barranquilla, y contrata, o para Cartagena o para Santa Marta, y contrata una de estas empresas de transporte, pero de allá, donde sabemos que la mayoría de vehículos de ellos no tienen aire acondicionado funcional, porque normalmente son rutas que se encuentran ahí en la misma región, ¿sí? Pero yo los contraté para venir acá y ellos me dijeron que sí. Entonces yo les dije que necesitaba que me trajeran a Santa Marta de tal fecha a tal fecha, ¿verdad? Y que me hicieran tantos recorridos, ¿verdad? Pero en ninguna parte les dije que yo necesitaba que el vehículo tuviera aire acondicionado. Y el día del paseo se presenta el vehículo, inclusive yo me subo, porque para mí, como estoy allá y es normal para mí subirme allá en el vehículo así, me subo y no me percato de la necesidad del aire hasta que comienzo a llegar a tierras más calientes. Y entonces es ahí donde caigo en cuenta que debía haber sido explícito en la necesidad de que el aire acondicionado estuviera incluido como uno de los requisitos del servicio. Sí, estamos claros respecto al tema de la necesidad, y que cuando no se especifica no se asume como una necesidad. Ahí sí, tocó perder, profe. Pero una empresa de ese tipo está en capacidad de cumplir una necesidad como esa. Repite la pregunta, profe. Una empresa de ese tipo estaría en la capacidad de cumplir una necesidad como esa, el tema de que un vehículo tenga aire acondicionado, ¿sí o no? Sí. Sí, porque de pronto tienen uno o dos que sí lo tienen, y si yo les hubiese dicho que necesitaba un vehículo con aire acondicionado, ellos muy probablemente me hubiesen programado uno de esos tres vehículos con aire acondicionado. Le hubiesen facilitado, o pues le hubiesen otorgado el que tenía aire, pues porque allá es un clima diferente y van para otra ciudad donde el clima es diferente. O la empresa debería igual, o sea, tener el servicio, porque exactamente puede salir un viaje y tiene la disponibilidad de él, independientemente de que estén en un lugar que el clima sea más fresco, por decirlo así. Okay. Y que eso genera más combustible, entonces pues a ellos no les conviene generar más. Bueno, eso quiere decir que yo inclusive como empresa puedo determinar algunas necesidades de mis clientes y mirar si mis recursos y mis capacidades me permiten satisfacerlo y escribirlo como una necesidad, porque yo sé que la puedo cumplir. ¿Cierto? Sí. Exactamente, porque al momento de hacer un contrato y que yo le diga que voy para tal ciudad y para tales, o sea, para sitios específicos, pues la empresa deduce de que son climas calientes y que por lo tanto la persona se va a sofocar, o aquellas personas que el cachaco cuando llega aquí le gusta el calor, pero llega a un punto donde se está ahogando. Entonces, pues para ello es como algo necesario, por decirlo así. Hay empresas que cuentan con todo eso. Es más, ellos con tal de ofrecerle más cosas al cliente, pues ellos se dan por bien servidos. Sí, claro, incluso los que trabajan particulares. Yo tengo un primo que maneja ese tipo de negocios en los servicios especiales, en particular normal. Y sí, o sea, es algo como muy estricto y siempre pensando en la necesidad del cliente independientemente de para dónde vayan o qué caso. Exactamente, y mira lo que acabas de decir, María, es muy importante, siempre pensando en la necesidad del cliente, es decir, que él visualiza algunos requerimientos funcionales del servicio que tiene como una necesidad, es decir, esa necesidad la traduce en un requisito o en una especificación de su servicio. Entonces yo digo, yo tengo todos mis vehículos equipados con sistema de aire acondicionado porque él sabe que esa es una necesidad y esa necesidad se transforma en una especificación de sus vehículos. Es correcto, así es. Lo que está haciendo es marcando el mercado diciendo yo tengo un producto de calidad. Okay. Y lo que está haciendo también se denomina traducir necesidades a requisitos, ¿sí? Porque esa necesidad de ir fresquito se transforma en un requisito del servicio. Y todos los clientes míos quieren ir fresquitos, quiere decir que mis vehículos todos deben tener aire acondicionado. Mis clientes todos quieren estar cómodos, quiere decir que todos mis vehículos deben tener sillas reclinables, etcétera, etcétera. Miren, por ejemplo, la transición que han sufrido los vehículos de transporte intermunicipal con el paso de los años.
No es lo mismo un vehículo de Copetrán o de Brasilia de ahora a un vehículo de Copetrán o de Brasilia de hace 10 años, ¿cierto? Porque las necesidades del mercado han ido cambiando. Hace 10 años un vehículo de transporte de ese tipo no tenía conexión a Wi-Fi. Llevaban hasta gallina, profe. Llevaban hasta gallina. Exactamente. Sí. Y también, por ejemplo, el hecho de que anteriormente, por ejemplo, proyectaban una sola película ya en un televisorcito colgado en la pared. Ya hoy en día muchos vehículos de estos tienen sistemas de entretenimiento donde usted tiene un menú y escoge, como si fuera el de los aviones también. ¿Cierto? Entonces, esas son necesidades que las personas han ido manifestando, como bien dice, yo soy un cliente y te pregunto, ven acá, tus vehículos no tienen conectividad Wi-Fi y tú dices, no, no, entonces yo no me voy con ustedes. Entonces, eso quiere decir que a partir de ahora mis vehículos deberían tener conexión a Wi-Fi porque esa es una necesidad de mis clientes. Y al ser una necesidad de mis clientes se vuelve un requisito que deben cumplir mis vehículos, una especificación. ¿Sí? Profe, Diga. eso quiere decir que la empresa trata de superar cada vez más las expectativas del cliente. O sea, sin necesidad de que él se lo diga, exacto, sin necesidad de que él se lo diga, él trata de superar, de ir más allá de lo que el cliente exige. Exactamente. Eso es algo que debemos tener claro. El hecho de que nosotros identifiquemos las necesidades y expectativas hoy, no quiere decir que esas necesidades que yo identifique hoy, discúlpame, déjame terminar la idea. Diga. ¿Qué pasó, Jaime? Dime, a las 7:30 tenemos también reunión con el profesor René. No, él me dijo que la reprogramó para mañana, Jaime. La cambiaron para mañana, Jaime. La pasó para mañana. ¿La cambiaron? Sí. Ah, ok, sí, ya. Señor. Disculpe. Sí, se canceló para mañana iniciamos. Ok, mañana están solamente con él, sí. Bueno, mire, entonces, retomando la idea, Profe, y teniendo en cuenta lo que decía la compañera. ¿Conmigo tienen mañana? ¿No? Sí, de 5 a 6. Sí, creo que tenemos Sí, programación también, de 5 a 6. Ah, bueno, sí, de 5 a 6, no, de 6 a 7. Sí, de 5 a 6 es con ustedes. Se las coloqué un poquito más temprano porque yo sé que René normalmente se las coloca a las 6:45 y todo eso. Ay, señor, no, definitivamente. ¿Tienen algún problema con la de mañana? Sí, señor, porque mañana me toca salir y entonces tengo que ir donde los niños y adelantar un mundo de tareas que tengo con ellos y montar un montón de evidencias que no he subido. Y apenas a esa hora yo vengo regresando de la casa de ellos. Bueno, confírmenme qué hora es ahora, porque no veo el reloj ahora. 7:30. 7:30. Ah, bueno, nosotros hoy estamos hasta las 8, depende de nosotros ahora. Si el tema queda entendido hoy, no hay reunión mañana. ¿Listo? Okay. Si el tema queda entendido hoy, no hay reunión mañana. Porque la verdad es que este tema es bastante sencillo, es un tema de comprensión, más que de algo técnico. ¿Qué requiere uno para poder identificar necesidades y expectativas dentro de la empresa? Conocer muy bien lo que la empresa hace y para quién lo hace. Es decir, quiénes son los clientes de la empresa y ponerse en un rol muy empático, es decir, ponerme en los zapatos del cliente, ponerme en los zapatos del trabajador, ponerme en los zapatos del accionista y comenzar a pensar en qué es lo que necesita cada uno de ellos de la empresa y cómo la empresa puede cumplir con esas necesidades que la persona tiene, con esos requisitos o exigencias. ¿Sí me hago entender? Pero entonces les decía que a veces que no es suficiente con identificarlos hoy, ¿sí? Y con determinar esas necesidades. ¿Por qué? Porque como veníamos hablando, las necesidades y expectativas de una misma persona van cambiando con los años, ¿sí? Una misma persona tiene diferentes necesidades y expectativas a lo largo de su vida. Por ejemplo, lo más sencillo, conseguir pareja. Cuando usted está joven, usted tiene una necesidad o unos requisitos que debe cumplir esa persona por la que usted se enfocaría, ¿cierto? Pero si usted crece un poquito más, ya su necesidad cambia, es decir, ya los requisitos en cuanto a la búsqueda de esa media naranja, medio limón, ya van cambiando. ¿Cierto o falso? No, por falso. Yo identifico que me enamoraría de la misma persona que pensaba a los 13 años. Profe, yo siempre tuve claro algo,
que no molestara. Wilfrido, ¿llevan Dígame, cuántos Wilfrido. matrimonios y cuántos divorcios? No, yo sabía que lo único que yo quería era que no jodieran. Eso era lo único que tenía claro. Ya, de resto, yo quiero lo que Para que quiera, tengas pero que conseguirte un tipo. Sí, porque por ahí dicen que mujer que no jode es macho. pero a mí me han salido 3 machos, mejor dicho. Por algo tiene uno que joder. Bueno. Entonces no molestan. Bueno, entonces estamos de acuerdo con que las necesidades y expectativas van cambiando. Por eso es que yo debo estas actividades que tengo aquí, acompañarlas de esto, del seguimiento, a ver cómo se están cumpliendo o si las necesidades y expectativas que identifiqué siguen siendo las mismas mañana. ¿Sí? Por ejemplo, si yo, y mírenlo, por ejemplo, en el contexto de COVID-19, de la pandemia en la que estamos. Si nosotros comenzáramos a pensar, por ejemplo, en nuestras compras hace 2 meses y las compras o los productos que compramos hoy son iguales. No, no son iguales. Las necesidades cambiaron y la forma de comprar. Las necesidades cambiaron, las prioridades cambiaron, pero seguimos siendo las mismas personas. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, esos establecimientos donde nosotros normalmente compramos, ¿qué han tenido que hacer? Han tenido que adaptarse a las nuevas necesidades. Por eso hoy nosotros vemos un catálogo de Of Course, que es productos para niños, vendiendo tapabocas con motivos infantiles. ¿Ese era un producto que se veía en su portafolio de productos antes? No. No, para nada. Pero como las necesidades hoy son diferentes, ellos tienen que responder a las necesidades. Es decir, que su matriz de necesidades y expectativas de sus partes interesadas cambiaron, porque hoy en día su parte interesada principal, que son los niños, necesitan protección. ¿Sí? Claro. Ya no solamente es ropa cómoda, ropa bonita, ropa a la moda, sino que se habla también de accesorios y vestuarios que protejan al infante. Entonces, ya se adicionó una necesidad que antes no se había contemplado. ¿Bien? Entonces, eso es lo que sucede y por eso es importante esta actividad que está aquí abajo, el tema de hacerle seguimiento. Sí, debo identificar quiénes son mis partes interesadas, debo conocer cuáles son las necesidades y expectativas de ellos, debo mirar con qué requisitos están asociadas esas partes interesadas, debo identificar o tratar de determinar si existen riesgos y oportunidades asociados con estas necesidades o expectativas, es decir, si lo cumplo, ¿a qué me expongo? O si lo cumplo, ¿qué gano? ¿Verdad? Y definir la manera en que cómo nosotros vamos a cumplir estas necesidades y expectativas que ya identificamos. Pero entonces, si yo no le hago seguimiento, eso se vuelve letra muerta con el paso del tiempo, porque las necesidades y expectativas de las partes interesadas son tan dinámicas como las partes interesadas, y las partes interesadas van cambiando su parecer, van cambiando su orientación, van cambiando su prioridad, van cambiando su visión. ¿Listo? ¿Está claro eso? Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué busca un grupo de vecinos o una comunidad que necesita, por ejemplo, de una empresa que está ahí en el sector donde ellos viven? Pues una de las principales necesidades que ellos tienen es empleo, es decir, que esa empresa que se ubicó aledaña a la comunidad habrá vacantes de empleo con las cuales la comunidad se pueda beneficiar, ¿cierto? Es una necesidad. ¿Qué necesitan ellos también? Que haya capacitación, por ejemplo, que a veces las empresas proveen servicios de capacitación o actividades de capacitación a las comunidades aledañas con el fin de fortalecer o crear unidades de negocio que las personas se vuelvan también emprendedoras. Transferencia de tecnología. Ellos a veces necesitan o esperan que las empresas que se encuentran en el sector provean de algunos recursos que las administraciones distritales no han podido proveer. Por ejemplo, que ellos... ¿No se escucha claro? No. ¿Y ahora? Sí, se escucha bien. No, acá se me está yendo, no sé si será por el A veces cuando cuando una sola persona no escucha clara es la conectividad de esa persona, porque si fuera de pronto la conectividad mía me escucharan mal todos. Ah, listo, disculpa.
Bien, entonces, no, tranquila, no te preocupes. Entonces, debemos tener en cuenta que a veces, por ejemplo, hay colegios aledaños a las instalaciones de algunas empresas y de pronto a veces esos colegios, cuando son comunidades que están compuestas de poblaciones muy vulnerables, a veces esas comunidades esperan que la empresa haga como una transferencia de tecnología, es decir, que dote en la medida de lo posible, en lo básico, a esos colegios, a esas instituciones que se encuentran ahí, que benefician a la comunidad, que hayan, por ejemplo, mejoras en la infraestructura. Y esto se ve muy representado también en la valorización de las viviendas cuando una empresa se posiciona y le aporta al paisajismo, y hay un versus en una empresa que se posiciona en una comunidad y no le aporta al paisajismo, sino que lo deteriora. Por ejemplo, miremos lo que hace ARA. Cuando ARA llega a un sector, ¿qué hace? ¿Qué pasa con el entorno de un ARA? ¿Cómo es el entorno de un ARA, los alrededores de un ARA? Normalito, profe, no le hacen absolutamente nada. ¿ARA no le hace nada al entorno inmediato de ellos? Bueno, y hacen Buscan los tierra. puntos cerquita de la Olímpica como para montar competencia. Están alrededor de, prácticamente son de viviendas. Están alrededor de algunas viviendas, pero ¿qué hace ARA en su entorno inmediato? Que no hace de pronto Justo y Bueno de uno. No, Justo y Bueno coloca jardines. Ah, No. los parqueaderos. no, No, de uno coloca jardines. Justo y Bueno coloca parqueaderos, de pronto no como los coloca ARA, que inclusive les coloca bajo Belleza el techo algunos. entorno. Sí, o sea, Bajo Embellece techo. todo su aparte de que entorno. coloque el parqueadero, trata de colocar como Sí. una carpita, cosa que de pronto a las personas que de pronto tienen moto o algo así, pues no le quede en el pleno sol. Exactamente, entonces ahí hay un componente de embellecimiento de la infraestructura que se encuentra en torno a ellos. Sí, le beneficia inmediatamente o sea, el beneficiado directo es ARA, pero también le aporta al sector donde se encuentra ubicado, que a veces son espacios que se encontraban desocupados, abandonados, en los cuales había de pronto algún potencial de peligro para la comunidad inmediata, y al ellos llegar a ocupar el lote y al hacer toda esa inversión en paisajismo y en infraestructura alrededor, hacen una mejora significativa del entorno, ¿sí o no? No, y ellos tienen unos buenos reflectores, porque casi todos los que he visto alrededor tienen unas lámparas bastante grandes. Por ejemplo, le doy uno que está en el hipódromo al lado de la antigua telefónica. Eso ahí era súper, pero súper oscuro. Entonces, sí que ellos colocaron unos reflectores para el callejón, cosa de que el parqueadero era con ambas calles. Entonces, pues eso le beneficia a la comunidad. Claro. Pues tanto a ellos como a la comunidad, porque obviamente que se ve Directamente a la comunidad, directamente al negocio. Exactamente. Exactamente, entonces a veces por eso está incluido. Le da seguridad a los clientes, claro. Sí, entonces por eso es que está incluido el tema de infraestructura. Bueno, tú que mencionas, por ejemplo, el hipódromo, vayamos al caso de cómo era el sector de la entrada de la Arboleda antes de que llegara Plaza del Sol. Era un moridero. Era un moridero. ¿Cambió la imagen al llegar ese establecimiento ahí? Total. ¿Hubo una mejora en la infraestructura del sector? Obviamente que sí. Sí. ¿Se valorizaron las viviendas que estaban alrededor? Le da valorización, cotización, mejor imagen. Exactamente, entonces ese tipo de cosas hacen parte de necesidades de las comunidades. Hay el tema de impuestos, competencia por recursos, ¿por qué? Porque a veces, por ejemplo, hay empresas de estas que le aportan al tema de servicios públicos, de que le dicen que, por ejemplo, van a aportar para un subsidio en el servicio de agua, para un subsidio en el servicio de energía, aunque eso nunca se ve con Electricaribe.
que no haya desplazamiento de la población, que se haga un resguardo del patrimonio cultural, que si la empresa puede donar una iglesia o puede donar alguno de los sitios religiosos que se encuentran en el sector, que se realicen proyectos sociales con la comunidad, que se trabaje en la prevención de conflictos, y si de pronto es un área donde hay mucho conflicto, que la empresa se vuelva una mediadora o una negociadora en torno al conflicto. A veces sucede así. Por ejemplo, vayámonos a un caso puntual. Ustedes saben dónde está ubicado Curtiembre, en Búfalo, ¿cierto? Muy claro, en los tres postes. Tres postes para abajo, ¿Este no es el que está en Rebolo? Eso, allá, los tres ¿En postes, Rebolo? por abajo. En Rebolo, está en Rebolo. Ajá. Entonces, la zona de influencia de esta empresa es bastante compleja, ¿cierto? Claro que sí. Caliente. Esa es una empresa que tiene que hacer un trabajo arduo de la mano de las autoridades para el tema de prevención de conflicto, para evitar de pronto entrar en conflicto la empresa con las comunidades, dada la genética cultural del sector, porque es un tema de genética cultural. Bien. Entonces, ¿por qué esto se vuelve unas necesidades? Porque hay un interés de parte de la parte interesada y hay un interés de parte de la empresa. Entonces, al haber un interés de parte y parte, se debe establecer una relación gana-gana, en lo que el cliente o esa parte interesada, en este caso son las comunidades o los vecinos, necesitan, la empresa pueda colaborarles, pueda trabajar en ellos, teniendo en cuenta sus propias capacidades. Por ejemplo, yo tengo capacidad para dotar de tecnología, pues yo trabajaré en la dotación de tecnología, pero si de pronto yo tengo la capacidad de proveer servicios de capacitación en convenio con el SEC, la de compensación que se beneficia las comunidades aledañas, pues lo hago, ¿cierto? Profe, Algunas necesidades de los trabajadores. profe, Diga. Diga. No te lo escuchaba. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, entonces, algunas necesidades de los empleados son que no se produzca trabajo infantil ni que en la empresa se dé trabajo forzado, que tengan libertad de asociación. Este tema de libertad de asociación ya no es un tema de que muchas empresas puedan cumplir, sobre todo en aquellas empresas que han firmado pactos colectivos para no tener sindicatos, porque libertad de asociación tiene que ver con la posibilidad que tienen los empleados de crear asociaciones o agrupaciones a nivel interno de la organización, y una de esas asociaciones o agrupaciones se llama sindicato. Hay muchas empresas que no quieren tener sindicatos, porque los sindicatos bien manejados ayudan y mal manejados no ayudan, y aquí en Colombia son muy mal manejados. Bien. Que se pueda dar negociaciones colectivas, que no haya discriminación, que les ofrezcan condiciones de salud y seguridad en el trabajo, que tengan horarios adecuados, que existan y se apliquen medidas disciplinarias adecuadas dentro de lo que establece la ley, que no exista acoso laboral, que los capaciten, que las instalaciones sean adecuadas para su trabajo. Hay casos en que algunos trabajadores necesitan o esperan que hayan dormitorios en las empresas, sobre todo aquellas empresas que manejan turnos. El trabajo, que exista la posibilidad de horarios flexibles o actividades de trabajo en el hogar y que estén cubiertos por todo lo que es protección social. Este tema de protección social, este tema de capacitación, seguridad y salud en el trabajo, medidas disciplinarias, horarios, no discriminación, todo esto está asociado con derechos de los trabajadores que están reglamentados dentro del Código Sustantivo del Trabajo y que se encuentran consagrados o asociados con derechos de los individuos en la Constitución política. ¿Listo? Entonces se vuelven de obligatorio cumplimiento, excepto el tema de los dormitorios. Eso sí no es de obligatorio cumplimiento, pero del resto, todo eso que está ahí se constituyen en necesidades de todos los empleados de todas las empresas porque están asociados con requisitos legales. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces aquí yo les traigo, normalmente nosotros, este tema de la identificación de necesidades o expectativas nos lleva a nosotros a la construcción de un documento, de un instrumento en el que nosotros consolidamos la información de esas partes interesadas. Bien, ese documento se llama matriz de partes interesadas. ¿Listo?
matriz de partes interesadas, y aquí se las voy a presentar. La matriz de partes interesadas, ¿la podemos ver? ¿La estamos viendo? Sí, señor, una hoja de cálculo que salió en Excel. Perfecto, listo. Entonces, esto que está aquí es una matriz de partes interesadas. Esta es la matriz de partes interesadas que ustedes van a trabajar. Yo se las voy a compartir. Ustedes simplemente la van a diligenciar. ¿Qué elementos tiene esta matriz de partes interesadas? Ahora, ustedes la pueden tomar como modelo. Estos son los requisitos o campos que vamos a estar trabajando, o la información que debemos estar trabajando. Ustedes pueden mejorarle el diseño, cambiarle el tipo de letra, el tamaño de la letra, el color, inclusive la disposición de estos que están en el encabezado. Todo esto es sugerido, es un modelo. ¿Bien? Lo importante y lo que ustedes deben tener claro es por qué cada uno de estos campos se debe tener en la matriz. ¿Bien? Como es una matriz de identificación de partes interesadas, sus necesidades y sus expectativas, yo debo tener una fecha de elaboración, es decir, debe constar la fecha en que yo hice esa identificación de esas partes interesadas. Vamos bien hasta acá. Existe la fecha de actualización, ¿por qué? Porque como lo mencionábamos en uno de los puntos de acá de la presentación, dice que es importante hacerle el seguimiento, esta última actividad que aparece aquí, dice hacer seguimiento a las necesidades y expectativas. Entonces, al hacerle seguimiento se puede producir cambios o actualizaciones, igual yo tengo que hacerle, digitarle la fecha en que se hizo la actualización o la fecha en que se revisó. Vamos a cambiarle esa fecha por fecha de revisión. Bien, fecha de última revisión. De la fecha en que lo elaboré, la última fecha en que el contenido de la matriz fue revisado. ¿Bien? Ustedes acá arriba le van a colocar el logo de la empresa de proyecto formativo, le van a colocar el título, va a seguir siendo el mismo, y esto lo pueden mantener, por ahora lo pueden mantener así, más adelante yo sé que eso se va a editar. Entonces, el siguiente campo que se trabaja es el de parte interesada. En esta columna usted va a identificar cada una de las partes interesadas que ustedes consideran son importantes de gestionar por parte de la empresa donde ustedes están, teniendo en cuenta los sistemas de gestión que están diseñando. ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo, una parte interesada es el cliente, otra parte interesada son los proveedores, otra parte interesada son los trabajadores, y así sucesivamente comienzo a trabajar cada una de las partes interesadas. Identifico el origen. ¿Un cliente es una parte interesada interna o externa? Externa. 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 Entonces la marco como externa. Ustedes a esto le pueden hacer una mejora manejándolo, por ejemplo, como una lista de una lista desplegable, donde yo pueda escoger la opción interna o externa y no van a aparecer ninguna X, sino el rótulo interno o externo. ¿Sí? Ya mira. Sistema de gestión relacionado. El cliente es una parte interesada principal de qué sistema de gestión habíamos dicho. Sistema de gestión de calidad. Gestión de la calidad. Sistema de gestión de calidad o sistema de gestión de calidad, o sus iniciales, que son SGC. Yo puedo colocar acá debajo una notica que diga, nota, 2 puntos. SGC significa sistema de gestión de calidad. ¿Sí me hago entender? SGA, sistema de gestión ambiental. SGSST, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Sí, señora. Bien. Aquí en esta columnita yo voy a marcar qué es lo que estoy identificando o qué fue lo primero que voy a identificar. Les dije que lo primero que nosotros identificamos son las necesidades. Entonces, si lo primero que yo voy a identificar es necesidad, le coloco una crucecita necesidad X. Y entonces, aquí en donde dice descripción, voy a explicar cuál es la necesidad. Necesidad. Por ejemplo, volvamos al ejemplo que estábamos trabajando ahorita, que era el de la empresa de transportes especiales, ¿cierto? Entonces, una necesidad de los clientes es que haya recogida en
horarios puntuales, ¿sí? En horarios establecidos. Dijimos que eso era una necesidad, o sea, yo necesito que eso ocurra. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué otra necesidad mencionamos nosotros ahorita? El aire acondicionado. Entonces, vehículos con sistema de aire acondicionado. También la limpieza, las paradas a llevar durante el día. Vehículos Visita a lugares específicos. Horarios establecidos a la recoger. Vehículos en óptimas condiciones de operación, es decir, que los vehículos estén en buen estado. ¿Sí? Visita a lugares específicos. Bien, vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Y todas estas son necesidades. ¿Cierto? Ahora vamos a... ¿Cuál sería una expectativa? Una expectativa acompañada de la palabra, ¿qué esperarían ustedes de ese servicio? De pronto que el transportador maneje información, tenga conocimiento de información turística de los sitios de destino, ¿cierto? Claro, estén a su alrededor o en la vía cercana de donde ellos se van a desplazar o se van a movilizar. Sueño, una expectativa que la empresa nos sorprenda con muchas más de las necesidades que uno le está pidiendo. Por ejemplo, que uno le pida aire acondicionado y ellos nos ofrezcan algún refrigerio, cosas así. Es una expectativa, que dentro del recorrido ofrezcan refrigerio. Ajá. Como lo hace, por ejemplo, Copetran con para algunas rutas. En algunas rutas, dependiendo del tiempo de desplazamiento, incluyen, por ejemplo, un juguito y una galleta. Usted no necesita eso, pero ya lo espera, como quien dice. Usted no necesita el juguito como tal, no lo necesita porque usted no los contrató por el juguito, usted los contrató para que lo transportaron. ¿Sí? Entonces miren que esto va tomando forma, enseguida comienza a tomar forma. Entonces, ¿qué hace uno? Como es la misma parte interesada, uno viene y combina la celda, combina también el origen, porque sigue siendo el mismo. Bien. Combina todo esto que es igual para todas las necesidades que identificó, ¿cierto? ¿Siguen cómo va tomando formita? Y es un ejercicio de una empresa que es imaginaria. Nosotros no estamos hablando de una empresa puntual, ni le hemos colocado nombre propio a la empresa. Ahora imagínense cuando uno le coloca nombre propio a la empresa, que ya uno comienza a hablar de cosas que la empresa hace y de necesidades de que uno sabe que los clientes de esa empresa tienen. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Súper claro. Sí. Ok. Entonces, plan de acción. El plan de acción se escribe como si fuera una actividad. Entonces, como si fuera una actividad, implica que va a iniciar con verbo en infinitivo. Bien, entonces yo digo, como recogida en horarios establecidos. Entonces, establecer horarios para la recogida de pasajeros en los contratos de transporte. Eso es lo que yo voy a hacer. Así de esa manera yo garantizo el cumplimiento, ¿cierto? Es decir, que todos los contratos de transporte incluyan un campo donde se escriba el horario en que va a recogerse al cliente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. El plan de acción. Si yo sé que yo, por ejemplo, no tengo vehículos que tienen aire acondicionado, entonces mi plan de acción sería adquirir, para el caso de que no los tenga, ¿verdad? Adquirir vehículos con sistema
de aire acondicionado. Si de pronto yo tengo vehículos y actualmente no tengo el sistema de aire, pero se los puedo adaptar, otra opción sería adaptar los vehículos, adaptar en los vehículos actuales el sistema de aire acondicionado. Porque a veces sucede que de pronto un vehículo no lo tiene, pero se le puede instalar. Hay otros casos en que definitivamente no se puede hacer nada. La estructura funcional del vehículo no da para que se le adapte el aire acondicionado, entonces les va a tocar comprar. ¿Sí me hago entender? Entonces yo puedo incluir más de una actividad que yo puedo hacer para cumplirle esa necesidad a mi cliente. ¿Sí? ¿Cómo mantengo yo los vehículos en óptimas condiciones de operación? ¿Qué tengo que hacer yo para que un vehículo todo el tiempo esté operando, que no se detenga? ¿Qué tengo que hacerle? Mantenimiento. Un correcto mantenimiento. Plan de mantenimiento. Debemos establecer un plan de mantenimiento preventivo para Publicidad Correcto. de relación al transporte o conocer el servicio por redes sociales. Prácticamente los planes de acción son procedimientos a ejecutar esa descripción. Es como la empresa va a lograr cumplirle al cliente, en este caso, las necesidades o expectativas que tiene. Sí, señora. Entonces, el plan de acción responde el qué voy a hacer, qué voy a hacer o cómo voy a hacerlo. Y la descripción de aquí responde cuál es la necesidad o cuál es la expectativa. Bien, entonces, esto que está aquí es la necesidad o expectativa y de aquí para acá es cómo la empresa va a lograrlo y cuándo le va a hacer seguimiento. Entonces, cada cuánto, por ejemplo, el responsable de esto será el ejecutivo comercial, por ejemplo, si tengo un ejecutivo comercial. El responsable de adquirir vehículos, ¿quién puede adquirir vehículos en la empresa? Pues la gerencia debe aprobar esto, ¿cierto? Entonces yo coloco aquí gerencia. Gerencia es la que debe aprobar este tipo de cosas. Para un ejemplo cualquiera, ¿verdad? Ustedes ya entrarán en contexto con su empresa. ¿Quién es responsable de establecer un plan de mantenimiento preventivo? Puede ser un coordinador operativo. Estamos hablando aquí de cargos, pero esos cargos van a depender obviamente de cada empresa, de lo que haga cada empresa y de qué se necesite hacer. Pero en función de lo que se necesita hacer va a haber un doliente. Por ejemplo, si aquí hubiese una actividad que requiriera capacitación, ¿quién sería el responsable de garantizar capacitaciones en la empresa? El responsable de gestión humana. Exactamente. Entonces, el responsable va a aparecer según la naturaleza de la actividad que yo voy a desarrollar en el plan de acción. Y la fecha de seguimiento va a depender de qué tan frecuente o qué tan poco frecuente sea la actividad que yo voy a hacer. Por ejemplo, todos los días una empresa de transporte firma contratos de transporte, entonces yo mensualmente debería hacerle seguimiento a... Mensual es una periodicidad, entonces usted aquí le coloca una fecha, fechas. Entonces yo digo mensual los días 30 de cada mes, por ejemplo. El día 1 de cada mes o el día 5 de cada mes yo reviso que esto se esté haciendo, que se estén escribiendo los horarios. ¿Sí? El tema de vehículos, como esto es una actividad puntual de si se compró o no se compró, yo por ejemplo en 6 meses voy a verificar si se compró o no se compró, o si adaptaron a los aires acondicionados o no le adaptaron aires acondicionados. En 3 meses o en un mes puedo verificar si ya se comenzó a trabajar en lo que es mantenimiento preventivo. ¿Sí me hago entender? Ya la fecha de seguimiento también va a depender de lo que yo voy a hacer en el plan de acción. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Sí. ¿Los demás? Bien, entonces, si se dan cuenta, no es una labor compleja, pero sí es una labor de empatía, de entender quiénes son mis clientes, ¿sí? De entender qué necesitan mis clientes y de tener muy claro cuál es la empresa donde yo estoy y esta empresa qué hace y qué está en capacidad de hacer. Entonces yo debo tener primero muy claro cuáles son los productos y servicios que ofrece la empresa, porque si yo analizo bien los productos o servicios que ofrece la empresa, puedo estar contextualizando también en cuáles son las necesidades que esos servicios satisfacen. Por ejemplo, si yo estoy en una empresa como Funerales Los Olivos, que ya no se llama así, se llama Grupo Recordar. Si yo estoy en una empresa como Grupo Recordar, ¿cuál es la necesidad?
que ellos satisfacen. Brindarle un buen servicio al fallecido, de que el dolido quede pues contento con el servicio que ellos les están brindando. De recoger a la persona a Exacto, porque tiempo, el sea en fallecido la ni por enterado casa se da. o en... Al Entonces, doliente. No, Dar un y no buen creo que servicio al ningún dolido doliente. quede contento. No creo que ningún dolido quede Sí, claro, contento. no es contento. Mira, yo te No, voy a poner un lo que ejemplo pasa es de un no caso que yo estaba viví. contento con el fallecimiento, estaba Satisfecho. contento con el servicio Satisfecho que con le el servicio. prestaron. Yo Es entiendo lo que dice satisfecho, sí, Yanine, porque, señor, porque disculpe, en mire, un momento de dolor, diga, mire, adelante, Yanine. me pasó algo. Cuando falleció mi abuelito, pues él murió aquí en la casa y previamente vino la funeraria a recogerlo. Pues yo me di cuenta en el estado en que él murió, él nunca se cayó, él nunca se golpeó, él estaba en una cama. Cuando se lo llevaron y lo trajeron, que llegó a la funeraria y me acerco al ataúd y lo veo, tenía un raspón en la frente. Yo no sé, me dio más dolor verlo raspado que verlo ahí metido. Eso me tenía a mí como tan indignada que le quité el teléfono a mi mamá y contí dolor y le di una vaciada que me atendió. Y a mí no me parece que sea la manera de ustedes tratar a la persona aunque esté muerta, porque yo a él nunca lo dejé ver y yo lo cargaba. No me parece. Entonces es algo insatisfecho. Es un cliente insatisfecho. Aunque te prestaron el servicio y el servicio suplió la necesidad que tú tenías en el momento, tú no quedaste satisfecha con el servicio que te prestaron. Exactamente. ¿Verdad? Porque en el caso de los servicios especiales, el cliente no es el difunto, el cliente es la familia del difunto, así el difunto haya pagado la póliza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quienes van a percibir la naturaleza del servicio no es el difunto no se va a dar cuenta de qué cantidad de formaldehído le aplicaron, ni si lo maquillaron, ni si le pusieron la ropa que le mandaron, eso el difunto no se da cuenta. Pero ¿quién se da cuenta de cómo se satisface la necesidad? La familia. Entonces, ¿qué necesidad satisface un servicio de esos? Por ejemplo, un servicio humano, un trato humanizado para el difunto y los dolientes, ¿verdad? Porque también está el tema del velorio que se da en muchos casos en las salas de velación que tienen estos establecimientos, y lo que usted espera de ese tipo de servicios es que exista un trato discreto, respetuoso, amable y sobre todo muy consciente de la situación que está viviendo la familia del difunto, ¿verdad? Esperan también que las cosas se den de acuerdo a un itinerario, es decir, que si tienen que recoger al difunto a tal hora, que lo entregan a tal hora, que la velación es de tal hora a tal hora y que a tal hora es el funeral o la cremación, que eso se cumpla. ¿Sí me hago entender? Entonces, existen unas cosas o unos requisitos por los cuales usted contrata a una póliza exequial o a otra. Sí, y uno de los requisitos también tiene que ver con los costos. Si usted puede acceder a ellos, que sea accesible, que no sea accesible. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo importante de todo esto es tener claro cuál es el servicio o cuáles son los productos que tiene la empresa, hacia quién va dirigido, y una vez yo sé hacia quién va dirigido, ponerme en los zapatos de esa persona y pensar, hombre, ¿yo por qué los contrato a ellos? ¿O yo por qué compro este producto? ¿Por qué tiene que ser este producto y no otro? Por ejemplo, ¿por qué usted compra Colgate y no Fortiden? Si son productos que satisfacen, entre comillas, la misma necesidad. Tradición y calidad. Tradición. Por una percepción de calidad, ¿cierto? Calidad. Por y tradición. El marketing que le hacen al producto como tal. El marketing del producto. Entonces, porque según el marketing, con esta crema dental mis dientes van a quedar más blancos, más fuertes, el aliento va a ser más fresco, etcétera, etcétera. Yo soy una víctima del neuromarketing. Me acabo de dar cuenta. Entonces, usted lo compra porque tiene en cuenta unas características que el producto tiene y que en función de esas características satisface su necesidad, ¿cierto?
Entonces, por eso usted lo compra, usted sabe cuáles son sus necesidades. Usted necesita dientes fuertes, aliento fresco, limpieza profunda, etcétera. Esas son sus necesidades. Entonces, como su necesidad es equivalente a las especificaciones del producto, usted lo compra. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señora. Sí, profe. Bien, entonces, Sí, ¿es complejo el ejercicio? ¿Cómo? Un Disculpen. poquito. ¿Consideran que es complejo el ejercicio? Profe, yo le voy a ser muy castizo. Los ejercicios hasta ahorita no han sido complejos. La complejidad que se ha presentado es la empresa, El acceso a la información. el acceso a la información. Bien. Te ha gastado una cantidad de tiempo tratando de Bueno, ubicar a una u otra persona sobre para ese tema, que la información. porque no es solamente el caso tuyo, yo creo que es un factor común en todos los grupos de proyecto en este caso. Entonces, para nosotros facilitar el ejercicio, vamos a seguir la directriz que le he venido dando a algunos grupos para darle continuidad a las actividades. Si ustedes no pueden desarrollar, por ejemplo, si yo no les presento un caso problema, porque para la siguiente actividad les voy a presentar un caso problema, es decir, les voy a presentar una empresa con una información y a partir de la información que yo les dé, ustedes van a desarrollar el ejercicio, ¿ya? Pero en este caso no, en este caso la matriz de requisitos no amerita un estudio de caso como el enfoque a procesos, ¿bien? Entonces, para este caso ustedes todavía lo van a desarrollar sobre empresa de proyecto. Si ustedes tienen dificultades en el momento para acceder a la empresa de proyecto, van a hacer lo siguiente, y necesito que le transmitan esta directriz a todos, igual va a quedar aquí en la grabación. Ustedes, como la mayoría de ustedes está vinculado a alguna empresa, ¿cierto? Ustedes van a hacer el ejercicio con alguna de las empresas donde ustedes trabajan, de las cuales ustedes conocen los productos, los servicios y cuáles son los clientes, ¿cierto? Que es la información básica que necesitamos saber para poder desarrollarlo. Entonces, si usted para este ejercicio tiene dificultades con la empresa de proyecto formativo, usted lo va a hacer con la empresa donde usted labora, donde labora alguno de sus compañeros. Ustedes se deben colocar de acuerdo sobre cuál empresa van a trabajar. Y lo que van a desarrollar en este caso es un ejercicio formativo. Se trata de aprender a hacer y diligenciar la matriz. Bien, y a partir de ese ejercicio que ustedes hagan con esa empresa, yo les voy a hacer su revisión y sus observaciones. Cuando usted ya deje de presentar dificultades con la empresa de proyecto formativo, usted simplemente lo que va a hacer es replicar el ejercicio que hizo con su empresa donde trabaja, lo va a replicar con la empresa de proyecto formativo y obviamente yo también se la tendré que revisar. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Claro, instructora. Claro, bro. Eso con el propósito de que se puedan desarrollar las actividades y darle continuidad al trabajo que se está desarrollando. Igual más adelante ustedes, si necesitan nuevamente acompañamiento, si necesitan que desarrollaron, por ejemplo, el alcance y no lo habían hecho con la empresa de proyecto o cambiaron de empresa de proyecto y van a desarrollar el alcance, lo desarrollan nuevamente y lo presentan y se les revisa. No hay problema. Profe, yo tengo una pregunta sobre eso. Por ejemplo, cuando nosotros escogimos la empresa, a la empresa decidió que hiciéramos calidad y medio ambiente. Pero hablando Sí, claro. con el instructor René, él dijo que independientemente de que la empresa nos haya dicho que si implementáramos estos dos, teníamos que hacer los 3 sistemas. ¿Es así? O sea, de acuerdo a eso, mi alcance y todo lo que se ha hecho ha sido con respecto a los 3 sistemas independientemente que sean, o sea, que nosotros vayamos a implementar 2. Entonces mi pregunta es esa, ¿tenemos que implementar los 3 de igual manera? Es que ustedes no los implementan, ustedes solo los Perdón, diseñan. ajá, exacto, así es. Y porque el tema de seguridad y salud en el trabajo, y yo sé desde qué punto de vista se los dice él. De pronto él no se los dice desde el punto de vista de 45.001. Él se los dice desde el punto de vista de decreto 1072. ¿Ya? Okay. Porque el decreto 1072 es una obligación legal, es decir, todas las empresas deben tenerlo. Entonces, ustedes van a trabajar con él actividades que son formativas hacia ese sistema de gestión que igual tienen que hacerla y no está de más. No está de más que hagan porque ustedes igual tienen que aprender a hacerlo. Si ustedes se privan de la oportunidad de desarrollar actividades en torno a seguridad y salud en el trabajo, cuando les toque irse a la práctica, sobre qué base van a ejecutar ustedes cuando estén en una empresa real. Disculpe, instructora, yo también tenía esa duda
porque en la empresa pues donde estamos ya él tiene el sistema de seguridad de salud en el trabajo implementado y pues él mismo, la persona que nos va a apoyar, me manifestó que querer implementar los 3 sistemas nos iba a generar a nosotros muchísimo trabajo y nos íbamos a demorar y era bastante complejo. Entonces también tenía esa curiosidad y por eso nos íbamos a calidad y lo que era ambiente. Lo que pasa es que, vuelvo y les digo, ustedes están estudiando sistemas integrados de gestión. Como ustedes están estudiando sistemas integrados de gestión, independientemente de si ustedes implementan el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ustedes tienen que desarrollar en la competencia actividades de seguridad y salud en el trabajo. ¿Me hago entender? Por ejemplo, cuando ustedes estén viendo con el instructor René Carvajal la competencia garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente, él les va a hablar de la normatividad en materia ambiental, en materia de calidad, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando ustedes estén, por ejemplo, en lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, ustedes van a tener que desarrollar, por ejemplo, unas políticas. Y ustedes van a tener que desarrollarle esas políticas a la empresa de proyecto formativo, independientemente de que más adelante no se las vayan a llevar a la empresa de proyecto formativo. Ustedes van a desarrollar lo que se llama actividades de proyecto y otras que son actividades de aprendizaje. Si usted no tiene un sistema de seguridad y salud en el trabajo, que la empresa le dijo que no lo va a hacer, entonces usted no va a desarrollar una actividad de proyecto formativo, pero va a desarrollar una actividad de aprendizaje, porque usted tiene que aprender a hacer ese componente de seguridad y salud en el trabajo para cuando esté en su vida laboral. ¿Sí me hago entender? Es decir, hay muchas actividades que ustedes tienen que desarrollar de seguridad y salud en el trabajo que van a implicar como una aplicación a la empresa de proyecto formativo, pero esa aplicación no va a ser real. Es decir, usted no necesariamente tiene que llevar ese documento que usted desarrolló en clase a una instancia de revisión, como si lo va a hacer con un documento del sistema de gestión de calidad, porque ese fue un sistema que la empresa sí le pidió. ¿Sí me hago entender? ¿Me están escuchando? Sí, señora, sí, sí, sí. Sí, profe. Así lo estoy escuchando. Esa era una claridad que tenemos, pero pues de todos modos ahorita toca hablar bien con el profesor René, porque él fue bastante puntual en esto. Entonces, igual, por lo menos en la empresa donde estamos haciendo el proyecto, ellos me definieron y me dijeron claro que ellos no van a hacer nada en la parte ambiental, solamente seguridad, salud, trabajo y calidad. Y igual, pues se hará la parte de lo que es la parte de la enseñanza, pero ellos igual no lo van a aplicar. Exacto, por ejemplo, mira, ustedes no van a implementar la parte ambiental, pero ustedes en la competencia, ustedes tienen que aprender a hacer una matriz de aspectos e impactos ambientales, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que desarrollar una matriz de aspectos e impactos ambientales de alguna empresa. ¿Cuál empresa? Ustedes normalmente cogen la del proyecto formativo. Lo que no quiere decir que usted esa matriz de aspectos e impactos ambientales la va a llevar a la empresa de proyecto formativo y les va a decir, mira, aquí está su matriz de aspectos e impactos ambientales, porque ellos no la necesitan, no se la pidieron, pero usted sí la necesita porque tiene una actividad en la competencia que debe cumplir. ¿Sí me hago entender? Y eso es lo que pasa también con seguridad y salud en el trabajo. Usted no tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo porque la empresa no le dijo que diseñara un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero usted en la competencia tiene que aprender cómo se hace una identificación de peligro, valoración de riesgos y formulación de controles. Usted tiene que saber cómo se formula una política de seguridad y salud en el trabajo, porque usted en su vida laboral no se va a ir a desempeñar en calidad y en ambiente, sino que le puede salir un trabajo en seguridad y salud. Y resulta que, ay, no es que yo en mi proyecto formativo solamente desarrollé documentos que tienen que ver con calidad y ambiente. Yo no sé nada de seguridad y salud del trabajo, para este programa eso no se puede. Por eso les digo que para algunos casos van a ser actividades de proyecto y para algunos otros casos van a ser actividades de aprendizaje que se ejecutan sobre un modelo empresarial que puede ser el de la empresa de proyecto formativo o de cualquier otra empresa, que usted lo ejecuta porque tiene que aprender a hacerlo, pero no necesariamente ese documento que usted genere, usted lo va a llevar a la empresa. El documento que usted genera le va a quedar a usted, porque usted es el que necesita aprender cómo se hace. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. O sea que en la actividad que nos dejó la clase pasada que hicimos, el alcance, yo nada más lo hice con calidad y ambiente, entonces me faltaría implementar seguridad y salud en el trabajo, o ya lo dejo así.
tú lo puedes dejar así, ¿ya? Tú lo puedes dejar así, pero sería bueno que incluyeras el componente de por lo menos el decreto 1072, no 45.001, pero sí decreto 1072, ¿listo? Ok, perfecto. Como para que te quede alineado con el requisito legal. Pero en ese caso, ¿qué se hace? ¿Se toma el documento y se vuelve a montar en la plataforma? No, ustedes tienen que esperar la retroalimentación que yo les dé y sobre esa retroalimentación ustedes hacen los ajustes que apliquen. Ok. ¿Listo? ¿Cuándo se revisan esos documentos que ustedes ajusten? En presentación de avance. Ustedes tienen que ir acumulando los documentos que van haciendo, guardándolos en una carpeta que se llame proyecto formativo, en la respectiva competencia van guardando los documentos, van haciendo los ajustes que se les vayan sugiriendo y eso los van teniendo ahí. Porque en cualquier momento yo les digo, o el instructor René les dice, vamos a hacer presentación de avance y en esa presentación de avance ustedes tienen que mostrar lo que llevan hecho. Inclusive ahí en esa presentación de avance se les vuelven a hacer recomendaciones u observaciones, porque hasta el momento ningún documento de lo que ustedes hagan es definitivo, todo es susceptible de ser mejorado. Ok, doctora, muchísimas gracias. Bien, entonces de pronto no quiero que haya polémicas o diferencias de criterio en torno a ciertos componentes del trabajo, porque lo que ustedes deben tener claro es que están estudiando sistemas integrados de gestión. Quiere decir que ustedes tienen que saber trabajar con todos, con elementos de los tres componentes, independientemente que en el proyecto formativo vayan a presentarle a la empresa 2 componentes o 3 componentes. ¿Sí me hago entender? Necesitan aprender de todo. Listo, profe. ¿Listo? Listo, profe. Gracias por la información. Bueno, ¿alguna otra duda?